Hola, buenas tardes. ¿Se escucha por casa? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abrir la presentación. Vale, a ver, ya tengo todo abierto. Comparto. Y en principio ya debe estar. Vale, pues vamos a retomar el tema. Si nos acordamos, la semana pasada empezamos el RA4 de la programación del módulo de digitalización, que empezamos a hablar sobre las nuevas tecnologías en sí, ¿vale? Si os acordáis, comenzamos a introducir el concepto de tecnología habilitadora digital o, bueno, de THD, que era la primera vez que lo veíamos, pero ya ahora sí que lo asociamos. Y también analizamos en qué consistían y el impacto que habían tenido tanto en la vida de las personas en general, en nuestras vidas, como también en el ámbito empresarial, con todos los cambios que conllevaban y la dificultad que suponía a veces para las empresas llevar a cabo ese proceso de digitalización, todas esas dificultades que estuvimos contando, ¿vale? Entonces, para iniciar la clase de hoy, pues vamos a pensar un poco en cómo poder llevar, digamos, a la práctica real, pues todo lo que estuvimos hablando, todo lo que estuvimos viendo, cómo podríamos llevarlo a la práctica, sin meternos aún todavía en analizar cada una de las tecnologías, que vamos a entrar luego detenidamente a verlas, y bueno, pues eso, pues simplemente con lo que ya conocemos o con lo que ya nosotros, por ejemplo, utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, exponemos un caso como este, ¿no? Dice, digitalización de una cafetería en un instituto. La cafetería del instituto decide garantizar su negocio, la dueña cree que algunas herramientas digitales podrían serle de gran ayuda porque le ahorrarían en tiempo. ¿Cuál, por ejemplo, les recomendaríais? ¿Alguien por casa que recomendaríais, por ejemplo, a esta dueña de esta cafetería a implementar? Wifi, tener wifi en la cafetería. Por ejemplo, tener wifi para seguramente, pues a lo mejor, A los clientes. para que los propios alumnos a lo mejor puedan trabajar en la cafetería, ¿no? Y que sea un espacio donde puedan seguir trabajando. Está muy bien esa opción, alguna otra, a ver qué se os ocurre. O, por ejemplo, un canal de WhatsApp, a mí se me ocurre donde a lo mejor los alumnos puedan hacer el encargo del bocadillo, ¿no? Y tener que estar... Sí, o una aplicación, una app también sería eso ya sí que sería interesante. nivel pro, pero sería muy interesante. Sí. Pues todo cosas así, o a lo mejor nosotros lo tenemos ya muy interiorizado, pero un propio TPV, ¿no? Un datáfono, donde se pueda pagar con el teléfono, o con el reloj, o con la tarjeta, ¿no? Bueno, a lo mejor los alumnos no tienen tarjeta, pero, por ejemplo, sería otra opción también, ¿no? En otro caso, bueno, pues por ejemplo, pues esta era la solución que yo traía, ¿no? Pues por ejemplo, WhatsApp para que el alumnado realice pedidos o que se pueda pagar por Bizum, ¿no? Que los alumnos están tan acostumbrados a ese tipo de pago, ¿no? Eso al final lo que le permite, pues, prever a lo mejor también cuántas barras va a necesitar y así no tener que ir a oferta-demanda, ¿no? O simplemente a otras existencias, o cuánto tiempo de antelación también le va a permitir freír el bacon, ¿no? Un ejemplo para el bocadillo, ¿no? Pues también le permite como una mejor planificación a la persona, o así ya no tiene que adivinar los bocadillos que va a vender, entonces lo hace en base a si lo hace así, pues puede estimar una venta y así lo que hace es que no se le estropean algunas cosas o se van a la basura de lo que había preparado y que luego no ha vendido, ¿no?
O también ponemos, por ejemplo, algunos alumnos que son celíacos y al final, pues eso, porque permite, si tiene ese conocimiento del cliente, pues a lo mejor le permite vender productos sin gluten. O también conocer también normativas y adaptarse a estas exigencias, ¿no? Y luego, pues si se paga de manera telemática, a través de un Bizum o a través de una tarjeta, pues eso le va a permitir evitar descuadres al final del día, ¿no? Decir, oye, que no me salen las cuentas, las personas que hemos trabajado alguna vez con una caja de por medio, sabemos de lo que hablamos, o que incluso venga algún alumno de estofaquilla, ¿no? Y le robe la caja, ¿no? A saber el riesgo que puede también correr. Entonces, eso al final le puede dar otra posibilidad de ingresos y incluso llegar a poder hacer una planificación sobre los beneficios, ¿no? Otro ejemplo que ponía aquí, pues una máquina de café conectada a internet, ¿no? Donde los profesores puedan pedir sus cafés personalizados y no tener que andar, pues a lo mejor tener una persona allí que atienda sí o sí, a lo mejor pues en ese sentido, pues a lo mejor estar más disponible para los profesores, puesto que tienen un horario a lo mejor más amplio que el de la propia cafetería, ¿no? O colocar una máquina expendedora, también sería, por ejemplo, otro ejemplo de digitalización y que no sea solamente una persona la que te venda las cosas, sino que exista una máquina como backup, ¿no? O también atender pues eso, a una encuesta, llevar a cabo una encuesta, y entonces a lo mejor hay personas que dicen, oye, pues mira, he hecho en falta de los productos que ofreces, pues eso, pues piezas como una fruta o un yogur, ¿no? Un bizcocho casero, entonces eso te puede permitir también pues poder hacer a lo mejor innovar, ¿no? Pues eso, pues como ponen elaborar batidos de fruta fresca, bueno, pues son muchísimas. Luego aquí también otro ejemplo que poner Spotify, usar para que a lo mejor la gente acuda pues eso, a escuchar o altavoces, o incluso tener un propio perfil de Instagram, ¿no? También puede ser una opción dentro del negocio de digitalización y así pues al final se puedan lanzar ofertas a través de este canal, ¿no? Que es tan cercano para los propios alumnos y por sobre todo para los jóvenes, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, innovación tecnológica en el ámbito de la salud. Pues en el sector de la salud, las tecnologías habilitadoras digitales dice que desempeñan un papel crucial en la mejora de la atención médica y, en consecuencia, en la experiencia del paciente. Un hospital que esté buscando transformar su forma de prestar servicios y mejorar la eficiencia de sus profesionales podría implementar varias tecnologías. El procedimiento consistiría en ir incorporando aquellas que son más sencillas de implementar para, poco a poco, ir añadiendo nuevas tecnologías y funcionalidades. ¿Qué tipo de innovaciones o medidas tecnológicas podría implementar? Pues bueno, pues por ejemplo un registro electrónico sería un ejemplo de medida tecnológica porque va a permitir a los médicos y al personal acceder al historial del paciente y a las pruebas médicas realizadas, sin necesidad de que lo lleven de forma física. Esto ya está muy instaurado, pero si pensamos hace unos cuantos años teníamos que ir siempre con nuestras pruebas en papel, ¿no? O registrar, bueno, si vas muchas veces de comunidad autónoma a comunidad autónoma también lo tienes que llevar, o sea que pues a lo mejor un registro más centralizado, ¿no? O permite registrar también una información al ordenador y que sea consultada por todo el personal médico, es decir, que se vaya alimentando en tiempo real de tal manera que se puede acceder a esa información desde cualquier sitio sin tener que ir a un registro, solicitar que te den esa información, ¿no? Pues eso sería un ejemplo de caso de uso dentro del ámbito de la salud, dentro de por ejemplo, un hospital. La telemedicina, que al final no dejan de ser consultas a través de canales telemáticos, ¿no? Yo recuerdo, ahora ya a lo mejor sí que está más normalizado, pero antes del COVID esto era como una medida piloto y vamos, pocas eran las personas que llevaban a cabo este tipo de consultas, pero ahora ya, pues o bien con el teléfono, ¿no? Las consultas telefónicas, ya es que está hasta la Seguridad Social te da la propia opción de hacer la consulta, o incluso unas videollamadas, a lo mejor en un hospital privado también es algo ya súper típico, ¿no? Bueno, pues esto sería otro ejemplo también de caso de uso de la tecnología dentro de este mundo, ¿no? Del ámbito de la salud. Dice que ese avance es clave en zonas rurales. Pues bueno, a ver, imaginaos, ¿no? A lo mejor para alguien joven sí, pero como a un señor mayor le tenga que poner a que se tenga que meter a la aplicación para hacer una consulta con su médico, no sé cómo se va a apañar. Bueno, pues esto es como el cajero automático del banco, lo mismo, los pobres. Y bueno, otras cuantas cosas más, como por ejemplo permite a los pacientes llevar un seguimiento de su salud y que nosotros no tengamos, digamos, que llevar esa carpetita, ¿no? Y que nosotros mismos podamos acceder a la información de las veces que fuimos al médico, de qué fue lo que nos dijeron, ese registro, ¿no? Porque lo alimentan los profesionales.
o programar citas sin necesidad de tener que llamar a lo mejor teléfono o antaño cuando íbamos a los centros de salud a pedir las citas, ¿no? Pues ya lo podemos hacer desde la propia aplicación también. O recibir recordatorios también, pues a lo mejor sería muy interesante que nos dijeran, oye, que ya tienes disponible esta medicación y además te digo que tienes que ir a recogerlo antes de que te dispense, tienes que ir a dispensarlo antes de que tenga caduque porque además tiene cierta periodicidad para caducar, ¿no? Pues eso, por ejemplo, también sería una innovación tecnológica dentro de este mundo, ¿no? Y luego, pues... Eso ya lo hacen en la comunidad, perdón que te interrumpa, eso ya lo hacen en la Comunidad de Madrid. Que lo hacen ya. Sí. Seguro. Con la tarjeta sanitaria virtual. Claro, seguro que sí. Yo no lo tengo, pero seguro, vamos, seguramente. Porque pues eso sería, por ejemplo, hace unos cuantos años eso no era posible, ¿no? Pues es un ejemplo de innovación tecnológica de este sector, ¿no? Y bueno, pues luego ya yendo más por otro sitio, ya no tanto a nivel de gestión nuestra propia, sino pues por ejemplo aplicaciones que tenemos ya en los teléfonos móviles que nos relacionan distintos indicadores, ¿no? Pues por ejemplo las constantes que tenemos, cómo nos va el corazón, a cuánto nos van las pulsaciones, con la presión arterial, también plataformas que además son capaces a través de distintos web services que con esa información que te está dando una aplicación puedas pedir una consulta a un médico o que incluso un diagnóstico, ¿no? Recomendaciones también para poder llevar una vida más saludable. Bueno, pues al final eso no dejan de ser innovaciones tecnológicas de ese mundo. Bueno, y esto más de lo mismo. Y eso sería como ejemplos dentro del sector, pero en concreto dentro del sector sanitario pues existen ya innovaciones que van todavía más allá, como por ejemplo esta aplicación, ¿no? MySur, que es un ejemplo de una aplicación que ha supuesto una innovación total para los enfermos, para las personas diabéticas, ¿no? Para poder monitorizar sus niveles de glucosa, pues le permite ser consciente en todo momento de los niveles que tiene. O sea, esto es un avance y este avance se permite gracias a la tecnología. Antes dependían de un dispositivo que constantemente, pues eso, tenías que utilizarlo para saber el nivel de azúcar en sangre. Ahora, en cambio, lo tienen como prácticamente en el momento, ¿no? La información. Entonces, bueno, pues eso sería, por ejemplo, una aplicación, una innovación tecnológica real que ahora mismo tenemos disponible. Y que además no solamente te está diciendo en tiempo real el nivel de azúcar en sangre, sino que además te da recomendaciones sobre la dosis, ¿no? De la insulina que necesitas. O sea, te da esa información que te va a ser realmente útil. Bueno, pues eso sería un ejemplo que podemos encontrar entre otros muchos. Y profundizando más, ahora sí que ya vamos a ver qué son las THD, ¿no? Las tecnologías habilitadoras digitales, y en concreto cuál es su definición. Dice que las tecnologías habilitadoras digitales se refieren a todas las tecnologías clave que actúan como motores de cambio en la transformación digital en diversas industrias y sectores. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues por un lado, la palabra está formada, o sea, el término más bien está formado por tres palabras, ¿no? Por un lado está la palabra tecnologías, por otro lado habilitadoras y por otro lado digitales. Esto no es al final algo casual, ¿no? Esto está así porque completamente describen hasta el conjunto de estas tres palabras en lo que realmente son estas THD, ¿no? Estas tecnologías habilitadoras digitales. La palabra tecnología se refiere a las herramientas, a los recursos, a las técnicas, a los procedimientos que usamos, digamos, para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, una máquina en una fábrica, un ordenador, ¿no? Un programa de un ordenador, un robot o incluso a lo mejor un procedimiento propio de trabajo que mejora una producción, ¿no? Pues eso, digamos que contempla el término tecnología. Habilitadoras, ¿qué es lo que significa? Pues que permiten o que facilitan algo, ¿no? No son herramientas como siquiera las tecnologías, sino que estas propias tecnologías habilitan o permiten o hacen posible que podamos hacer tareas que antes eran más complejas o casi imposibles, ¿no? Pues, por ejemplo, un robot industrial que no solo mueve piezas, sino pues que permite producir más rápido y con menos errores, o un sistema de pagos que no solamente procesa dinero, sino que facilita a nosotros como consumidores pues, que las operaciones sean más rápidas, más seguras, ¿no? Por ejemplo, pues por eso son habilitadoras. Y luego, por último, está
el último término o la última palabra que compone este concepto, que es digitales, que no deja de ser la información, o sea, son digitales porque la información se convierte en datos numéricos que pueden ser procesados, almacenados, transmitidos por sistemas informáticos. Por ejemplo, una imagen escaneada, ¿no? O una imagen que escaneamos, pues se convierte en una información que se convierte en algo digital. O, por ejemplo, un sonido que es grabado, ¿no? Pues eso es un sonido que se graba, pero es verdad que luego se puede extraer información de ella, ¿no? O un sensor de temperatura que no solamente nos está diciendo la temperatura que hay, sino que además está enviando datos en tiempo real a otros sistemas donde se están alimentando esa información con algún fin, ¿no? Por ejemplo. Pues eso es, digamos, que sería la definición de THD. Entonces, una tecnología habilitadora digital no deja de ser una herramienta o un procedimiento también que, gracias a los datos digitales, ¿no? A la palabra digital, o sea, todo lo que contempla, los datos digitales, nos permite hacer cosas que antes eran difíciles o imposibles, ¿vale? Por ejemplo, un robot colaborativo en una fábrica, tecnología, en este ejemplo, ¿vale? De un robot colaborativo. Pues, ¿qué es la tecnología dentro del robot colaborativo? Pues, por ejemplo, el propio robot y el software que lo controla. ¿Por qué es habilitador? Pues porque permite que los empleados trabajen con él, aumenten la productividad, reduzcan los errores también, ¿no? ¿Y por qué este robot colaborativo es digital? Porque los propios movimientos del robot o la información que está recogiendo in situ sobre la producción y la comunicación también con otros sistemas están codificados de manera digital. Por eso son digitales, ¿vale? ¿Y por qué son tan importantes las tecnologías habilitadoras digitales en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues las tecnologías habilitadoras digitales son esenciales para la transformación digital de todos los sectores productivos. Aquí no nos dejamos ninguno, ni la agricultura, ni la ganadería, ni ninguno, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar en cómo la tecnología ha permitido innovar en industria manufacturera, en la atención médica, como hemos visto antes, en el propio comercio electrónico, la logística, ¿no? Al final, no son solamente herramientas modernas, por así decirlo, son la base de la transformación digital que están sufriendo o que están cambiando cómo trabajamos, cómo producimos, cómo vivimos en general, ¿no? Por eso se dice que son esenciales para transformar cualquier sector, ¿no? Sin dejarnos ninguno, ¿no? Antes, la industria, los servicios, el comercio, funcionaba pues, con los métodos tradicionales que a veces, en algunos casos, eran incluso lentos o rígidos, ¿no? Hoy, gracias a las tecnologías, cualquier proceso pues, se puede digitalizar, ¿no? O automatizar las propias tareas, o ofrecer servicios más personalizados, como vimos el otro día, o mejorar la eficiencia también en la producción. Por ejemplo, con la industria manufacturera, pues los robots, la impresión 3D, los comercios digitales, que luego vamos a ver qué es, permiten fabricar más rápido, pues con menos errores, también adaptando como esos productos a medida de lo que se necesita por parte de las empresas, ¿no? Incluso por parte de los consumidores también. En el sector, por ejemplo, de la atención médica, pues lo que hemos visto, la telemedicina, la analítica de datos también, que nos permiten pues, llegar a conseguir o a saber un diagnóstico más claro, más preciso a veces también, ¿no? O hacer un seguimiento, por ejemplo, remoto con los propios pacientes también, ¿no? Sería otro ejemplo concreto. Dentro de la logística, pues, por ejemplo, la gestión de las rutas de los transportistas, ¿no? O los drones también, que nos permiten, digamos, reducir también, por ejemplo, costes o mejorar tiempos de entrega, ¿no? Pues todo eso es motivos por el cual lo que hemos visto, pues eso, los THD hacen que los sectores en general, en las empresas que lo aplican, pues vayan mucho mejor. Al final, ¿sabes? Las THD no solo mejoran lo que ya existe, sino que crean pues, nuevas formas de hacer negocios y de prestar servicio, ¿no?
Vale. Los términos habilitadores digitales y tecnologías habilitadoras digitales se utilizan de forma indistinta. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que, bueno, pues HD y THD significan casi lo mismo, que se refieren a herramientas, recursos o técnicas digitales que permiten a las empresas avanzar en su digitalización, ambas. Por ejemplo, un software de gestión de inventarios o robots colaborativos o inteligencia artificial. En el lenguaje, digamos, cotidiano no hay, transformación digital, sino no hay esa diferencia entre HD y THD, sino que ambos términos se usan para hablar de lo mismo, ¿no? Lo que habilita la digitalización en las empresas. En conclusión, tenéis que quedaros con que HD y THD, esas siglas, son los instrumentos digitales que permiten a las empresas avanzar en su digitalización, que son indistintos, y que las empresas suelen saber qué quieren lograr con la tecnología, pero el verdadero reto es decidir por dónde empezar para que la transformación sea efectiva y rentable. Y a nivel organización, o sea, más bien a nivel empresa, ¿cómo afecta, digamos, la incorporación de estas herramientas o tecnologías digitales que se implantan para avanzar en su digitalización? Pues en ese sentido hay que tener en cuenta que aunque las organizaciones puedan tener una visión clara del destino al que desean llegar, muchas empresas sí que saben qué quieren lograr con la digitalización, que es básicamente mejorar la productividad, reducir los costes, aumentar procesos, ofrecer servicios más personalizados, como hemos dicho. Es decir, digamos que tienen ese objetivo claro o ese punto de llegada, también se puede denominar, y que el reto principal consiste en definir por dónde empezar, ¿no? O sea, por dónde, de qué punto de partida se sale, ¿no? Pues, aunque sí que se saben el destino, el camino hasta que llegan a ese destino no es tan evidente. Las empresas, digamos que se enfrentan a varias decisiones complejas, como qué tecnología vamos a implementar primero, dónde va a aportar más valor o más beneficios, cuál es el proceso que hay que digitalizar antes, ¿no? Al final, empezar por ese lugar correcto es clave porque una mala elección puede hacer que la inversión, pues sea costosa o que los resultados no sean todos los efectivos que quisiéramos o incluso que hayamos hecho esa inversión que luego no sirva para nada, ¿no? Por eso se dice también que la clave de la digitalización efectiva es integrar y no acumular. La digitalización no consiste en usar muchas tecnologías, sino en elegir adecuadas, y no se trata de adoptar todas las tecnologías posibles, sino que lo importante es integrarlas progresivamente. Yo creo que esto se entiende muy bien, ¿no? Al final, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de la empresa y de repente queremos llevar a cabo este proceso de digitalización, no podemos decir, venga, todas las tecnologías que tenemos en el catálogo las vamos a implantar, no, vamos a tener que hacerlo con cabeza, ¿no? Hay que adoptar aquellas que realmente nos vayan a aportar algo y si queremos varias, pues también se puede hacer, pero vamos a hacerlo progresivamente porque al final tenemos que seguir produciendo, los procesos de producción evidentemente no se pueden parar, los empleados hay que formarlos para llevar a cabo este tipo de este cambio de procedimiento, ¿no? Entonces, eso digamos que lleva un proyecto por detrás y que no se puede hacer de repente, ¡hala, todas las tecnologías! De repente no, hay que hacerlo detenidamente y con cabeza para que se puedan, digamos, prever también posibles problemas que sabemos que se van a surgir y poder llevar a cabo un plan para que hagan el menor daño posible o para intentar evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, la clave de una digitalización efectiva está prácticamente en conectar con la estrategia, es decir, que cada innovación debe alinearse con los objetivos de la empresa y que el proceso sea sostenible siempre. El cambio debe ser gradual, estructurado y coherente con el tiempo. Cualquier negocio que quiera digitalizarse tiene que conocer primero todas las tecnologías y los habilitadores digitales para analizar cómo cada uno de ellos puede impulsar la innovación, la eficiencia, la competitividad, el trato al cliente y el respeto al medio ambiente. Es decir, poniéndonos el caso que nos hemos puesto antes, antes de saber qué es lo que quiero aplicar, voy a analizar
en qué consisten, porque no queremos ir de modernos, como todas las empresas lo están aplicando, pues nosotros también, no, hay que ver si realmente nos va a ser útil aplicarlo y luego también que sea factible, porque a lo mejor no tenemos los recursos, ya sea económicos o de personal también, que también las personas al final no dejan de no trabajar, sino que tienen que trabajar estrechamente con las tecnologías, pues a lo mejor hay que formarlos o, bueno, pues hay que analizar y sobre todo vamos a aprender sobre las tecnologías, no vaya a ser que luego se nos vengan grandes también, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas para ver de qué manera nos van a impulsar a nosotros en eso, en innovación, en eficiencia, en competitividad, el trato al cliente, si ya va a aportar algo o el respeto al medio ambiente. Y entonces, dicho todo esto, ¿cuáles son esas tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son esas tecnologías habilitadoras digitales? ¿Se pueden agrupar en categorías o no? ¿O se pueden conectar entre sí a todas ellas? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Las tecnologías habilitadoras digitales tienen un impacto significativo en todos los sectores profesionales, como ya hemos visto, y en todas las áreas de negocio de una empresa. Es decir, ninguna área de negocio se va a escapar de una afectación si nosotros implantamos o no una tecnología dentro de nuestro proceso productivo, de gestión o el que sea. Se dice que estas tecnologías son habilitadoras digitales, ¿por qué? Porque proporcionan las herramientas, como hemos visto, y también las capacidades necesarias para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia operativa y crear nuevos modelos de negocio. El impacto de estas tecnologías dentro de nuestra empresa siempre va a ser significativo y luego también abarca múltiples dimensiones dentro del entorno empresarial. Las tecnologías habilitadoras más conocidas y relevantes en el panorama actual son las siguientes. Vamos a ver todas las tecnologías que tenemos, pero lo que tenemos que saber es que no hay una lista única, como os podéis imaginar. Además, esta lista está en constante evolución, porque a lo mejor lo que hoy es última tecnología, dentro de unos cuantos años ya no funciona o se ha quedado obsoleta respecto a las últimas novedades, ¿no? Y por tanto, digamos que es una lista volátil, ¿no? O sea, no son únicas, claramente hay más, pero digamos que estas son las tecnologías que vamos a ver a partir de ahora en las que a día de hoy se están empezando a implantar en las empresas en los nuevos procesos de digitalización que están sufriendo, ¿no? Sobre todo las empresas de este país, que estamos un poco con un camino todavía pendiente de recorrer. Entonces, no hay una lista única y exclusiva de estas tecnologías, se trata de una clasificación en constante revisión, por lo mismo, porque es el propio desarrollo tecnológico el que está marcando este catálogo, ¿no? Estas novedades o lo que realmente funciona o no funciona, o si hay unas cosas nuevas que funcionan mejor que lo que teníamos antaño. ¿Por qué? Pues eso, porque los avances sustituyen unas tecnologías por otras. ¿Y pueden agruparse y se pueden conectar entre sí, entre todas ellas? Bueno, pues seguramente sí. Luego, claro, habrá que definir el proyecto y ver si tiene sentido o no tiene sentido o simplemente se pueden recurrir a cada una de esas soluciones de manera aislada para un determinado proceso dentro de una entidad, ¿no? O dentro de una organización. Bueno, pues las que vamos a ver, que son algunas, porque ya hemos dicho que eso está en constante evolución y que a día de hoy pues estas son las más relevantes, pero que no son las únicas. Las que vamos a ver son en concreto estas, vamos a ver detenidamente cada una de ellas, en qué consisten, qué tipo de casos de uso o qué tipo de situaciones empresariales, en qué tipo de situaciones empresariales o funciones o procesos o proyectos incluso, ¿no? Se pueden implantar y vamos a verlas detenidamente una por una para conocerlas. Vale, pues por un lado está la inteligencia artificial. Esta poco creo que tengo yo que explicar respecto a esta, porque esto sí que está a la orden del día. Todos sabemos utilizar ChatGPT, Copilot, Gemini, ¿no? La cantidad de aplicaciones que ahora nos dejan hacer de todo, desde vídeos, desde canciones, que podemos diseñar canciones, cantar con una voz que no sabemos nuestra, pero que no sabemos ni cómo son capaces de entonar, ¿no? Entonces, esto yo creo que todos sabemos la inteligencia artificial, lo que supone y lo que es, ¿no? Pues tecnológicamente no dejan de ser algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones.
¿Qué tipos de áreas de aplicación se están implantando la tecnología de inteligencia artificial? Pues desde automatización de tareas, análisis de datos, asistentes virtuales, diagnósticos médicos que te lo da de manera más precisa que incluso cualquier ser humano, ¿no? Conducción autónoma también entra dentro de la inteligencia artificial, optimización de cadenas de suministro, bueno, pues eso entre otras muchas. El Internet de las cosas. O sea, en la inteligencia artificial no nos vamos a detener mucho porque yo creo que todo el mundo sabemos lo que es y sabemos identificarlo, ¿vale? Entonces vamos a detenernos más en las siguientes. El Internet de las cosas, que a lo mejor esto sí que es un concepto nuevo para vosotros. Internet of Things. Lo que dice, o sea, el concepto de lo que es la conexión de dispositivos y objetos físicos a Internet. Esto ya vamos situando, ¿no? Pues, por ejemplo, el ser capaz de tener una Smart TV, ¿no? Eso antes no existía, ya sabéis. Bueno, pues digamos que la Internet de las cosas es una tecnología que se implanta en la televisión, ¿no? O sea, de la que se ha implantado en las televisiones y que ahora son lo más normal, tener una televisión conectada a Internet. O un reloj, o una aspiradora, ¿no? Pues eso, son conexión de dispositivos y objetos físicos a Internet que permiten la recopilación de datos en tiempo real y la automatización de procesos, como el apagado de máquinas al final de la jornada, ¿no? Incluye también el Internet de los pagos, que se utiliza para comprar a través de objetos, por ejemplo, con el reloj, ¿no? O con los móviles, o con el mismo coche, por ejemplo, el Vía T, ¿no? Se me ocurre. Entonces, ¿qué tipo de áreas de aplicación? Pues toda la domótica en sí, todo lo que tenemos en casa, ¿no? Lo tenemos conectado a Internet, el monitoreo de la salud, la gestión de la energía, ciudades inteligentes también, que ya no sé si aquí se profundiza, si no os lo traigo un día y lo vemos, fabricación avanzada, agricultura de precisión, ¿no? Todo ese tipo de áreas de aplicación. Os voy a poner un vídeo para que os quede, para que pues acabéis de interiorizar el concepto, que seguro que va a quedar muy claro. Ay, espera, que no lo he abierto. A ver. Vale. Ah, ¿ya no funciona? A ver. A ver si está por aquí. El que yo traía. Al siguiente escalón de crecimiento. Súbete al cohete de José Luna y suscríbete, porque llevamos camino más allá de las estrellas. En esta oportunidad quiero hablarte de 11 aplicaciones que tienen Internet de las cosas en la actualidad. Comencemos. El Internet de las cosas es un concepto que se basa en la interconexión de objetos cotidianos por medio de una red de Internet. Esto agrega un nivel de inteligencia digital a los objetos que les permite comunicar datos en tiempo real, sin la participación de un ser humano, fusionando de alguna manera el mundo digital con el mundo físico. Es decir, con el Internet de las cosas vamos a tener la posibilidad de vigilar en la distancia y a tiempo real lo que está pasando con un objeto que nos pertenezca y también recibir información útil para facilitar nuestras actividades. Estamos ante una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era y por eso, a continuación, para entender más sobre de qué se trata este concepto, te mostraré 11 ejemplos innovadores de su uso en la actualidad. Número 1. Zapatillas inteligentes. Las Gemini 2 están diseñadas para deportistas y son capaces de medir el tiempo y la distancia recorrida, así como las calorías consumidas. Estas zapatillas se sincronizan por Bluetooth con una aplicación donde se almacenan todas las actividades realizadas por el usuario y solo después de finalizadas las rutinas se podrán descargar los datos al dispositivo móvil. Número 2. Maletas robot. Las TravelMate, como le llaman sus creadores, no necesitan ser empujadas ni que tires de ellas.
Funcionan como un robot y te siguen a todas partes. Las puedes controlar desde una aplicación o con comandos de voz. Incorporan luces LED y un sistema de seguridad como la apertura por huella táctil. Número 3. Sensores para el jardín. La compañía Parrot ofrece el sensor Flower Power destinado a jardines que registra datos sobre la luz solar, la temperatura, el nivel de fertilizante en el suelo y la humedad. De esta manera, el sensor analiza lo que necesitan las plantas y envía alertas a través de Bluetooth al smartphone del usuario. Número 4. Puertas de garajes inteligentes. Otro ejemplo de Internet de las cosas es Garage.io, un dispositivo que puede controlar el acceso al garaje mediante una aplicación. Desde el celular puedes abrir y cerrar las puertas, así como recibir alertas cuando éstas se abran. Incluso puedes permitir el ingreso a otras personas desde cualquier parte con un solo clic. Número 5. Monitoreo para perros. Con el dispositivo Feedback, las mascotas también estarán conectadas. Este se coloca en el collar del perro para monitorear su actividad, calidad de sueño y ofrece detalles sobre su comportamiento. También detecta signos de enfermedad y controla una variedad de problemas médicos. Número 6. Botones inteligentes. Amazon llegó a un acuerdo con un fabricante de detergente que permite tener un botón que es Smart, acoplado a la lavadora. De esta manera, cuando falte el producto, los usuarios pueden comprarlo solo con pulsar el botón. Amazon recibe la orden de compra y la envía directamente a domicilio. Número 7. Horno inteligente. La empresa Dacor desarrolló un horno llamado Discovery IQ que tiene Wi-Fi y puede ser controlado vía smartphone o tablet. Reconoce muchas recetas y hace el trabajo solo. Cuando el plato está listo, envía un mensaje al usuario. Número 8. Reguladores de luz. Una startup especializada en el mundo del Internet de las cosas llamada Plum desarrolló un regulador de luz inteligente y dos formas de volver los enchufes smart. A través de una aplicación se puede controlar la electricidad, conectarla y desconectarla y regular las luces de la casa. Número 9. Cubo de basura inteligente. Cube es un cubo de basura inteligente y conectado que ayuda a reciclar. Tiene diferentes compartimientos en los que se coloca el tipo de residuo que corresponda. Cuenta con una puerta motorizada que se levanta al acercar la mano. Tiene conectividad Wi-Fi, puerto USB y presenta informes al móvil sobre nuestro reciclaje y control de residuos, informando sobre los kilos que vamos generando o si nos quedan bolsas. Número 10. Balizas informativas. Son también llamadas beacons y al pasar cerca de ellas se comunican con nuestro smartphone. Las balizas informativas son unos dispositivos Bluetooth de baja intensidad que se colocan en las tiendas y se comunican con los smartphones de la gente que pasa a su lado y les envían información como ofertas, noticias y recordatorios. Número 11. Billetera electrónica. Este es un sistema que te permite enviar y recibir dinero sin consumir saldo o megas de tu teléfono móvil. Los creadores le llaman BIM y es un sistema que recién se expande por el mundo entero. Eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya encantado. Bueno, yo creo que con el vídeo ha quedado clarísimo el concepto. A mí me ha gustado la galletita. ¿Sí? ¿Te gustó? Yo no lo había visto hasta que vi el vídeo, la verdad. Vale, bueno, pues eso. Al final, básicamente, creo que ya se vio. Sí. No deja de ser un sistema en el que los objetos cotidianos se conectan a Internet, ¿vale? Los que hemos visto y otros muchos, y pueden enviar o recibir información. Ese es el concepto de tecnología de las cosas.
Bueno, básicamente, cosas que antes eran tontas, ¿no? Porque no recibían información, ahora digamos que son inteligentes, ¿no? Por eso de la Smart TV, por eso ese concepto. Y que además de que pueden comunicarse entre sí los varios objetos, además también se pueden comunicar con nosotros. Pues, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es el reloj que mide los pasos, ¿no? Pues también sería un ejemplo de objeto que ha implantado la tecnología de las cosas. O pues el que hemos visto de la cafetera, pero luego también hay, por ejemplo, levers que te avisan si falta un determinado producto, una leche o algo así, ¿no? O termostato que aprende la temperatura a la que queremos nosotros que esté en nuestra casa y cuando lleguemos está ese termostato ya funcionando para que siempre la casa se mantenga a esa temperatura, ¿no? Pues al final, si os dais cuenta, es algo que teníamos súper presente en nuestra vida cotidiana, que ya le tenemos muy interiorizado, pues yo que sé, la típica, por ejemplo, Alexa, que muchos tenemos en casa, que con ella podemos encender las luces, ¿no? O podemos, a lo mejor, además se conecta con el teléfono móvil y a través del teléfono móvil, a lo mejor si tenemos domotizado algo en casa, pues ya antes de llegar a casa hemos conseguido algún fin, ¿no? O las pulseras inteligentes que nos dicen cuántos pasos hemos hecho, o la frecuencia cardíaca que tenemos, o cuánto hemos dormido incluso también, ¿no? O, por ejemplo, aplicaciones que nos calculan las rutas más óptimas para poder llegar a nuestro destino y que sea más rápido y además no tengamos más trabajo de por medio, ¿no? Que, por ejemplo, también sería otro ejemplo dentro del ámbito del transporte. O semáforos que existen también que se adaptan al tráfico, ¿no? Dependiendo del tráfico, son capaces de tenerlo más tiempo, menos tiempo en los distintos colores, ¿no? Contenedores también que avisan cuando están llenos, como el que hemos visto, o sensores que nos indican la calidad del aire en un determinado sitio, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas que al final no dejan de ser objetos que están conectados dentro de ese mundo físico con Internet y que hacen que este Internet hace que estos objetos sean inteligentes y que nos puedan ayudar a tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? O a automatizar determinadas cosas. Básicamente, el Internet ya no es ciencia ficción, como vimos el día anterior cuando veíamos la película de Regreso al Futuro, sino que ya sí que es algo que utilizamos todos los días, ¿no? Cada objeto pequeño, por muy pequeño que sea, que esté conectado a Internet, pues no deja de ser algo que nos ayuda en algún momento o que nos hace la vida más cómoda o más eficiente o más segura, que a veces no le damos valor, pero es que no hay que nada más que echar la vista atrás hace unos cuantos años que la vida no era así, ¿no? Entonces, entender cómo funciona todo esto, pues sí que es verdad que nos permite imaginar un mundo donde ya casi todo esté conectado y trabajando, digamos, de manera inteligente, ¿no? Bueno, pues eso sería otro ejemplo de tecnología habilitadora digital. Otro ejemplo que tenemos es la robótica, que no es lo mismo robots que procesos robotizados, ¿vale? O que automatización robótica de procesos, o RPA, que se denomina también así. Hay que saber diferenciarlo. Vamos a hablar de robots, pero no los típicos que vemos en las películas, sino que digamos que existen procesos o automatización robótica de procesos, con la RPA, que también, como os he dicho, se denomina, que, pues eso, que no es lo mismo que un robot. Vamos a aprender cómo a diferenciarlos. Por un lado está el propio robot, que es tal y como nosotros nos lo imaginamos, la robótica tradicional, que sí que se refiere pues, a esas máquinas físicas que realizan X tareas, ¿no? Una determinada tarea que se encargan eso, pues, por ejemplo, en una fábrica que ensambla coches, pues un brazo robótico que hace una determinada función, ¿no? O un robot que empaqueta productos en un almacén. Bueno, eso sí que sería robótica, tecnología robótica, ¿vale? La robótica física actúa sobre ese mundo real, moviendo objetos o manipulando cosas. Entonces, la robótica como tal, eso sí que se considera, digamos, los robots, ¿vale? Que es lo que nosotros entendemos por robots. Pero a día de hoy hay un término, como os decía, cada vez más implantado, sobre todo a nivel empresa, a nivel de procesos, que es el término de RPA, que es la automatización, ¿no? O los procesos robotizados, a lo mejor suenan, que no son un robot físico, sino que lo que son es un software que está corriendo en nuestro ordenador, ¿no? Que consigue automatizar tareas digitales que son repetitivas, ¿vale? O sea, alguna tarea que seguro que se os ocurre a las personas que trabajéis en oficina, que siempre se hacen los mismos, siempre se siguen los mismos pasos, ¿no? Pues se le puede implantar un proceso robotizado de tal manera que sea el propio software el que desarrolle esa tarea. Pues, por ejemplo,
rellenar formularios, que a lo mejor siempre hay que rellenar los mismos campos, o mover datos entre una aplicación y otra aplicación que no deja de ser un copiar-pegar, ¿no? Pues eso lo puede hacer un proceso robotizado. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en mi último puesto de trabajo, para que lo podáis poner a lo mejor un caso de uso real, ¿no? Yo tenía que hacer durante un tiempo, mi director quería que yo le entregara una información y que estuviera siempre a las 9 de la mañana, que en ese momento pues para él era la más importante, que era la cantidad de rechazos que había en unas entidades financieras con las que nosotros trabajamos, la cantidad de rechazos de los pagos con tarjeta de una determinada casuística en concreto que tenía que ver con una aplicación que acabábamos de implantar, ¿no? Pues él estaba a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana siempre me decía, quiero la información a las 9 de la mañana para poder yo sobre esa información pues tomar determinadas decisiones. Si lo quiero todos los días a las 9, mi correo electrónico o en mi despacho y demás. Entonces, pues yo, que era una mindongui de la vida, pues me iba allí a las 7:30, y sacaba la información, hacía mis correspondientes tablas dinámicas con el Excel, pero antes tenía que haber extraído la información de las distintas bases de datos, además me tenía que pelear con el técnico para que además me pasara la información tal y como yo la quería, en base a eso hacía un informe y yo a lo mejor haciendo eso me tiraba 1 hora para que mi director pues tuviera esa información ahí. Entonces, de repente mi empresa se empezó a trabajar con esto, con procesos robotizados. Entonces yo me senté con un técnico un día y le decía, digo, mira, quiero que un robot me haga esto, que consulte la base de datos, que lance esta query, que me saque esta información, que esta información me la pase de un TXT a un Excel, que ese Excel tenga estas columnas y esas columnas se transformen en una tabla dinámica, que eso eran tareas como súper repetitivas que yo hacía, que tardaba, pues eso, hasta que conseguía la información, hasta que pasaba luego de unos ficheros de unos formatos a otro formato. Entonces, eso lo hacía yo y a lo mejor tardaba entre unas cosas y otras tonto media hora, ¿no? Entonces, si un día pillaba un atasco por lo que sea y si llegaba tarde, pues ya llegaba tarde para pasar la información a mi director y resulta que la quería a las 9, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era, pues eso, me senté con un técnico, me ayudó a diseñar ese proceso robotizado, ¿no? Que era propio de gestión de una persona que trabajaba en una oficina y conseguí, a través de ese proceso robotizado que lo hacía un robot, que era algo súper rutinario, tampoco era tedioso, pero es verdad que tenía pues, sus pasos, ¿no? Y lo conseguí y cuando yo llegaba todos los días a las 8 de la mañana ya tenía el ficherito en el formato que yo quisiera y nada, pues directamente para pasárselo a mi director y yo con los correspondientes a lo mejor comentarios por mi parte de las conclusiones que yo había sacado de los datos que habían llegado, pero es verdad que ya de la tarea de extraer, diseñar, no sé qué, pues eso ya me olvidaba, me lo hace un robot. Bueno, pues es un ejemplo, por ejemplo, de proceso robotizado. Por ejemplo, esta misma empresa con la que yo diseñé esto, pues trabajamos con entidades financieras, ¿no? Pues la típica tarea que a lo mejor hacía un cajero de una oficina, que era algo tampoco tedioso, sino que siempre eran los mismos pasos, pues se implantaban para que lo hiciera directamente este robot, ¿no? Y yo recuerdo ir a visitar una entidad financiera con la que yo trabajaba y me decía, un señor que ya estaba a punto de jubilarse, me decía, que me dejéis de diseñar procesos robotizados que al final me echan con 60 y pico años, que me quedo sin trabajo, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque se pueden reemplazar por estos procesos robotizados. Os cuento estos ejemplos, ya parezco de abuela cebolleta, pero simplemente porque entendáis la diferencia entre lo que es un robot en sí, que es lo que siempre nosotros hemos visto como el típico, pues eso, un robot, ¿no? Que no es lo mismo que un proceso robotizado, ¿vale? De un RPA, para que os quede claro el concepto, ¿vale? La diferencia pues ya la hemos visto, la robótica es algo físico que mueve, monta, ensambla, lo digital en cambio pues son procesos dentro del propio ordenador. ¿Manipulan objetos o interactúan con el mundo? Pues en la robótica sí, como ya sabéis, pero el RPA lo que más que objetos lo que manipula son datos, ¿no? O lo que trata son datos de las propias bases de datos donde se saca esa información. Por tanto, podemos decir que a lo mejor la robótica sí que está más enfocada a una producción pues, física o logística, en cambio, el proceso robotizado, digamos que tiene más una finalidad de ser de ayuda en labores como las nuestras, ¿no? Como la de gestión administrativa o servicios digitales. ¿Por qué son importantes? Y ya cierro con esto, pues porque al final ambos, cada uno en su sector o en su ámbito de actuación más bien, permiten ahorrar tiempo, reducir errores también, porque no se suelen equivocar, fallan, pero equivocarse raro, ¿vale? Y eso al final lo que permite es mejorar la eficiencia, ¿no? O la robótica física
agiliza procesos, también procesos productivos y logísticos. Y el RPA, el ejemplo que yo os decía, pues lo que consigue es liberar a las personas de esas tareas repetitivas para que se centren a lo mejor en unas tareas más de generar valor, ¿no? Dentro de tu propio conocimiento, ser capaz de, pues ese rato que tú le dedicas a esa tarea que es tediosa o que es una tarea monótona, que sin más, pues a lo mejor ese ratito que ya te ahorras porque te lo hace un robot, pues tú ser capaz de llevar a cabo una tarea donde tú realmente sí que estés generando valor con tu conocimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, a realizar análisis o a tomar decisiones también, o simplemente a la misma gestión del cliente, que a lo mejor a los clientes no dedicamos el tiempo muchas veces porque no tenemos más tiempo dentro de una empresa, ¿no? Entonces, al final, pensad cómo están transformando tanto los robots como la automatización en la manera de trabajar tanto en las empresas como en los servicios. Y bueno, pues eso, pues al final no todos los robots son brazos mecánicos, que quede claro, y que son programas, la robótica, o sea, los procesos robotizados son programas de ordenador que son como invisibles. Bueno, son invisibles, pero es verdad que necesitan un equipo, ¿vale? O sea, que ahí tienen que tener un equipo donde se ejecuten, ¿no? Un ordenador donde se ejecuten. Que hacen, pues eso, que nuestro trabajo sea más rápido y eficiente. Sobre todo, o sea, me centro aquí más porque a lo mejor es la parte que nos toca a nosotros como administrativos, ¿no? Y al final esa diferencia es clave para que sepáis que este tipo de procesos existen, que se pueden aplicar, que no es tan caro, la verdad. A lo mejor una empresa pequeña sí que le cuesta un poco más esfuerzo, pero es cierto que tampoco, que es totalmente accesible y que sobre todo que están cambiando el mundo laboral y empresarial. Os pongo este vídeo y ya cerramos la clase con este punto y retomamos el lunes. A ver si va. Liberty, hasta 0 fugas, 0 arrugas y 0 incomodidad. Imagina tener un asistente, pero en este caso virtual, capaz de realizar tareas repetitivas y tediosas en tu lugar, sin errores y a una gran velocidad. Eso es precisamente lo que ofrece la automatización robótica de procesos o RPA. En esencia, esta tecnología se basa en el uso de robots de software o bots, que son como pequeños ayudantes digitales, para automatizar acciones en aplicaciones y herramientas como si un ser humano lo estuviera haciendo. Por ejemplo, piensa en ese aburrido proceso de incluir datos en una hoja de Excel. Un bot automatizado puede acceder a correos electrónicos, extraer información y automáticamente completar la hoja de cálculo con esos datos. Así que imagina el tiempo que ahorraría esto a las personas encargadas de hacerlo a mano. Esto permite a los empleados liberarse de tareas manuales repetitivas y centrarse en labores más creativas y estratégicas que aporten más valor a la empresa. En cuanto a cómo las organizaciones implementan el RPA en sus sistemas, lo primero que hacen es identificar esos procesos que realmente podría hacerlo una máquina. Después necesitan diseñar el flujo de trabajo. Esto implica decidir qué pasos necesita el bot para completar la tarea. Por ejemplo, si estás automatizando un proceso de facturación, los pasos, por ejemplo, podrían ser abrir la factura, extraer información, ingresarla en el sistema y enviar un correo. Aquí es donde creas el bot, es decir, diseñas un programa de software que simula las acciones humanas en un ordenador. Utilizando herramientas de desarrollo, grabas los pasos que normalmente realizaría un humano para completar la tarea y el bot los recordará y los ejecutará automáticamente. Pero esto no acaba aquí porque aún hay más. Estos bots también pueden adaptarse a situaciones que cambian. Si una web, por ejemplo, se actualiza, estos pueden ser entrenados para reconocer los nuevos datos y ajustar su proceso en consecuencia, y todo de forma automática. Hablemos de los beneficios. La automatización robótica de procesos o RPA no solo acelera los procesos, sino que también mejora la precisión. Los bots no se cansan, no cometen errores por aburrimiento y no requieren descanso. Esto reduce enormemente la posibilidad de errores humanos en tareas críticas, como el procesamiento de facturas o la gestión de inventario. Además, pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de supervisión constante. Lo que significa que las tareas pueden realizarse incluso fuera del horario laboral. Un gran ejemplo es su uso en la industria de la atención médica.
Un bot RPA puede extraer datos de historiales médicos electrónicos, validar seguros y programar citas, permitiendo así que el personal médico se concentre en dar atención de calidad en lugar de realizar tareas administrativas. Como ves, la automatización robótica de procesos es un salto hacia un futuro más eficiente y efectivo. Estos pequeños ayudantes virtuales no solo automatizan tareas, sino que también liberan el potencial de los empleados para concentrarse en actividades que requieren habilidades humanas realmente únicas e inimitables. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete. Bueno, pues eso. Ya hoy nos vamos aprendiendo dos tipos de tecnologías y sus casos de uso, ¿no? Una parte de la inteligencia artificial que ya la tenemos más que controlada, la tecnología de las cosas y también los RPA o procesos de robotización o automatización. Pues nada, con eso damos por cerrado la clase, no sé si en casa tenéis algo que decir, si no, pues daros las gracias como siempre y nada, pues el lunes y el miércoles de la semana que viene continuaremos la clase, ¿vale? Tanto el lunes como el miércoles se repetirá la misma clase como os puse en el aula virtual. Pues nada, muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Todo, chicas, así que a todas. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, gracias.